Noches, amigos y hermanos. Gracias, hermanos, buenas noches. Estamos desde Juliaca, Perú, una ciudad muy bonita, una ciudad de comercio, de mucho adventismo también. Nos da mucho gusto saludarles. Queremos decirles que este día concluimos una serie de conferencias muy hermosas en una iglesia muy bonita que es la iglesia del Fuerte Pregón, el Evangelio Eterno, aquí en Juliaca, y queremos compartir con ustedes la historia de este ministerio, de esta iglesia, el Evangelio Eterno. Están con nosotros varios hermanos de los líderes principales, nos van a hablar de su trayectoria, de los años, especialmente nuestro hermano Ronald Quispe. Él es el anciano principal de la iglesia, y queremos preguntarle, hermano Ronald, buenas noches. Sí, doctor. Qué gusto saludarles. Acabamos de terminar las conferencias y queremos compartir con ustedes todo lo que es el Evangelio Eterno aquí en Juliaca, Perú. Y quiero preguntarle al hermano Ronald Quispe, hermano Ronald, ¿cómo usted conoció esto? ¿Cómo inició? Díganos cuál fue su testimonio de cuando el Señor lo llamó a este Evangelio Eterno. Sí, pastor, y a todos los que nos escuchan en esta noche. Es algo bonito lo que nos ha sucedido en Juliaca. Tenemos un testimonio muy hermoso de cómo surge este Evangelio Eterno. Originalmente nosotros somos hermanos que alguna vez hemos conformado parte de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización, pero lamentablemente las cosas no nos han sido así tan fáciles de poder permanecer a causa del Evangelio verdadero que Dios ha puesto en nuestros caminos. Y bueno, desde ahí creo empezamos ya el grupo de hermanos, empezamos a congregarnos y formamos y hacemos este ministerio, el Evangelio Eterno. Primeramente, pastor, como un grupo pequeño. La idea sí fue eso, ¿no? El grupo pequeño, el Evangelio Eterno. Y a medida que este grupo, el pequeño, el Evangelio Eterno, pues ha estado creciendo. Y bueno, son ya, hermano Alberto, son 18 años que estamos como ministerio independiente, ¿no? Porque ya no pertenecemos nosotros. Hace 18 años a nosotros nos expulsaron de la iglesia, nos botaron de allá por predicar profecías. Sencillamente eso, ¿no? La palabra de Dios indicaba que si el pueblo que no tiene profecías es un pueblo que se desenfrena, y fue la razón por la que nosotros, pastor, hemos sido echados de la iglesia, en este caso de aquí, de la iglesia más grande a nivel Juliaca, que es la iglesia Villahermosa. Aquí en Juliaca el adventismo corporativo es fuerte. ¿Cómo es? ¿Cuánta feligresía hay? Sí, Juliaca es muy grande en cuanto a iglesias. A nivel sur del Perú, y sobre todo hablando a nivel lo que es región Puno, buena cantidad de iglesias, buena cantidad de miembros adventistas. Bueno, es una gran cantidad, pastor, de adventistas. Entonces díganos, hermano Ronald, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo vivió el momento cuando usted se separó, despertó, entendió el mensaje? ¿Y cuál fue la reacción también del sistema, de la organización, de los hermanos de la organización? ¿Qué le digo, pastor? Mire, al principio como que no se entendía nada. Yo cuando voy a la iglesia y veo un problemón dentro de la iglesia, y a mí me impresionó eso, ¿no? En el momento yo asistía por lo menos en el año 1999, a finales de los meses de agosto, septiembre, yo empecé a ir a la iglesia Villahermosa, que es aquí la iglesia más grande a nivel Juliaca, y de ahí en adelante, pues son pocos meses la que yo he formado parte allí. Me ha llamado la atención cuando había grupos de estudio que algunos hermanos la llevaban allí. Particularmente a mí me llamó la atención, pues eso también a invitación de uno de mis hermanos, que me dice: mire, Ronald, allá están estudiando temas más profundos. Y desde ahí empecé a gustar un poquito del estudio de la Biblia, porque anteriormente yo era un enemigo de la Biblia, ¿no? Mi papá es adventista, y siempre mi papá decía: hijo, vamos a la iglesia, y yo le decía que no, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Pero creo que los estudios proféticos que se presentaban en ese entonces ha hecho un impacto
en vida, ¿no? Entonces desde ahí empezamos nosotros a estudiar y darle más gusto al estudio de la palabra de Dios. Y bueno, hasta que llega el momento en que nos tienen que echar de la iglesia. ¿Cómo lo echaron? Dígame, ¿cómo lo desfraternizaron? ¿De qué manera? Al principio fueron con los hermanos que ya estaban en el estudio, ya profundizando las profecías, ¿no? Yo recuerdo el nombre de muchos hermanos a los cuales les maltrataron físicamente. Entonces yo, viéndolos y ya un poquito entendiendo de que el maltrato estaba ya manejado por el sistema adventista, ¿no? Venía la orden desde arriba diciendo, no, tú puedes entrar y tú no puedes entrar. Y había un control en la puerta. Yo me recuerdo a finales de este año 1999, la iglesia organizó un grupo así una especie de soldados con el nombre de Gedeones. Lo pusieron en las puertas ahí. Y cuando nosotros íbamos, y los hermanos que en ese entonces tenían luz fuerte en cuanto a profecías, se les decía, usted hermano no puede entrar, usted no puede entrar. Entonces fue ahí cuando un hermano dijo, pues si la iglesia no nos deja entrar, mi casa está abierta. Es como que entonces desde ahí invitó un hermano a su casa, el otro hermano a su casa, empezó, y yo he visto eso, ¿no? Lo que ha sucedido, y bueno, empezamos así, de casa en casa. Así empezaron. La desfraternización, ¿cómo se dio? ¿Lo borraron, lo expulsaron, lo sacaron, lo golpearon? ¿Qué pasó con usted? Mire, pasando esos meses, viene el año 2000 y el 2001, todavía soy uno que está recién todavía empezando en conocer la palabra de Dios, estudiando un poquito Biblia y espíritu de profecía. Ya en el año 2001 hubo una conferencia, había un congreso en Bolivia en los cuales asistimos con mis hermanos que también están acá acompañándonos en esta noche, y hemos visto un poquito de decepción. Nos invitaron allá un grupo de hermanos que supuestamente eran también hermanos que estaban fuera del sistema. Nos invitaron, pero nos hemos llevado una sorpresa. Hemos visto predicando en ese congreso adventistas que no eran adventistas, eran católicos. Y había uno allí en Bolivia defendiendo muy fuertemente la verdad, que congeniaba con lo que nosotros también habíamos estado ya aprendiendo. Fue el punto donde yo empiezo a centrarme, y el fortalecimiento más fuerte fue para mí en ese congreso que tuvimos allá en Bolivia. Desde entonces, pastor, yo en mí empiezo a acompañarme con un hermano, y muchas veces con el hermano Alberto hemos visitado muchas iglesias y empezamos a visitar y a visitar. Esto hizo también que nosotros fuéramos también votados. Yo tengo un recuerdo que me dejaron, no por un pastor común de un distrito, ¿no? Sino el mismo presidente de la misión de ese entonces. Fue que mandaron a dos hombres bien agarrados allá en Huancané, en una provincia muy cercana acá en Juliaca. Pues nos sacaron de la iglesia por hacer una pregunta. La pregunta fue sencilla también. El pastor en ese entonces preguntó, había una actividad, y la actividad se llamaba la Caravana de Esperanza, o Caravana de Poder, si mal no recuerdo. Y el pastor llegó a la iglesia, y nosotros estábamos haciendo un trabajito también juntamente con el hermano que nos está tomando la grabación en este entonces, hermano Rolando. Estábamos allí en Huancané haciendo unos trabajos así para ganarnos la vida, y en las tardes íbamos pues a la iglesia. Entonces el pastor dijo, hemos sellado con el poder del Espíritu Santo el lugar donde daba inicio a la caravana del poder, de la esperanza, ¿no? Entonces, una curiosidad mía fue, porque ya había un poquito leído, el Espíritu Santo solamente puede usarla Dios, y el pastor dijo, hemos sellado. Y yo me pregunté, levanté la mano y le digo, pastor, disculpe, ¿puede acaso el hombre usar el Espíritu Santo y sellar? Entonces creo algo que le impactó para amargarse, ¿no? Muy fuertemente, y dijo, ¿conocen a este hermano? Y con una voz, con un tono muy amargado allá en Huancané,
¿conocen a este hermano? Y los hermanos dijeron, no, cierto, no me conocían porque yo iba de visita, ¿no? De ahí entonces el pastor dijo, no tengo nada que contestarte a ti porque no eres miembro. El pastor usted dijo, si alguien tiene una pregunta, hágala. Y yo la pregunté. Y bueno, eso causó que nos sacaran a golpes de la iglesia, ya la iglesia central. ¿Golpes? Sí, golpes. Bueno, fueron físicamente. Vino las hermanas diaconisas, ¿no? Y las hermanas agarrándonos de nuestras manos, dijo, hay que sacarlos a estos hermanos. Y bueno, nos sacaron hasta afuera, bueno, no nos tocaron dentro de la iglesia, sino nos llevaron de las manos hasta afuera. Y cuando salimos a la puerta de la iglesia, bueno, nos estaban esperando, como quien dice, ¿no? Gente ya con ganas de golpearnos, y nos agarraron de la mano y nos tiraron hacia la puerta, y bueno, fuera de acá. Y bueno, fueron unas experiencias que hemos tenido que pasar, bueno, es muchas experiencias, pastor, que hemos tenido que pasar aquí. Pero en el fondo fue algo que ha estado en nosotros también fortaleciéndonos más, porque cuando abrimos la palabra de Dios, leemos los escritos en los evangelios, dice, así como a mí me hicieron, harán con ustedes. Y realmente estos textos que Dios en su misericordia permitió que se escribieran en la Biblia, nos ayudaron a nosotros tener la fortaleza, ¿no? Tener la fortaleza de poder, ¿qué le digo, pastor? De seguir marchando. Hemos cobrado más ánimo, más bien. Mateo 24. Sí. En Lucas también lo menciona. Seréis llevados a los tribunales, a los concilios, seréis reprobados por los hombres, por los líderes religiosos. Pero lo más importante que encontramos, tanto en esta experiencia como en muchas otras donde hemos estado en distintos países, es de que lo más importante no es lo que nos suceda, sino que el nombre de Cristo sea exaltado, que los estandartes de la verdad presente sean levantados. Alguien tiene que hacerlo, y si nos tocó a nosotros, qué bendición. Todo eso es para gloria de Dios. Qué interesante el testimonio de nuestro hermano Ronald, que pues imagino que tiene muchas cosas que contar, porque son, ¿cuántos años? ¿18 años? Sí, son 18 años. 18 años en la verdad presente. Quiero decirle algo, y los que nos están escuchando, por ejemplo, el doctor Sergio allá en Copainalá, los hermanos de México, de Estados Unidos que están escuchando, de otros países, nosotros en México tenemos historias diferentes, pero igual ha habido algunas personas agredidas, ha habido demandas, han quitado templos, el mismo sistema de organización religiosa adventista, asociación religiosa, AR, como que es un brazo derecho del poder civil y el poder religioso, porque han hecho muchas cosas, amenazas, disciplinas, desfraternizaciones, tantas cosas. Hay en México, por ejemplo, los que nos están escuchando, hay en este momento demandas ante gobernación para quitarle el edificio a los hermanos, siendo que los hermanos construyeron, cooperaron, dieron el terreno, y al final de cuentas son los que los sustentan y se los están quitando. Hermano Ronald, quisiera que nos platicara, porque, hermano, quiero decirles que estamos, los que acaban de sintonizarnos, estamos en la iglesia del Evangelio Eterno en Juliaca. Y yo quiero saber ahora, hermano Ronald, ¿cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo han aguantado? Porque esta misma semana que tuvimos conferencias hubo persecuciones. Hubo persecuciones, hubo recomendaciones, hubo, así como pusimos un spot para la conferencia, y que gracias al Señor terminamos con muchas bendiciones. Amén. Con éxito, se bautizaron 12 preciosas almas. Hay muchas cosas bonitas que a pesar de que hubo persecuciones, hostigaciones, amenazas, eventos paralelos al nuestro, fue una bendición el nuestro. Pero sí, quisiéramos, hermano Ronald, escucharle de cuál ha sido la trayectoria, cómo han aguantado estar independientemente de una organización, cómo es que han sido muchos comentarios, pero cuál ha sido la trayectoria, cómo se han sostenido en esta verdad. Sí, pastor, mire, primeramente era para nosotros, ya nos habíamos olvidado de pronunciar, por lo menos si quiere, el nombre pastor. Y cuando llegó por primera vez aquí a Juliaca, usted, pastor, el año pasado,
Normalmente no salía de nuestros labios el llamar a alguien pastor, porque normalmente nosotros nos hemos tanto acostumbrado a decir hermano, 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 porque mirábamos al cielo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque no teníamos pastor. Y hemos pasado muchas lágrimas durante todos estos años, hemos tenido subidas, bajadas, debilidades, de todo, pero creo yo convencido de que Dios ha hecho que podamos estar todavía hasta estos momentos. Yo recuerdo fueron hace 2, 3 años atrás, hermano Alberto, si mal no recordamos, hermano Alberto, donde nos quedamos solamente 5 o 7 personas. Y aún así, con los hermanos que aquí estamos presentes, y falta uno, hermano Inocencio, que no está con nosotros, son los que hemos permanecido ahí. Todos habían apartado porque, como hemos visto esta semana, nosotros hacemos un plan de conferencias, una actividad con una invitación a nivel el pueblo de Juliaca, pero resulta que ha habido un plan para poder que los hermanos de las iglesias no vengan, porque conversando, nosotros tenemos amigos que son amigos de la iglesia corporativa, y ellos han dicho, nosotros vamos a venir, necesitamos escuchar las profecías. Y bueno, el compromiso quedó ahí porque vino otra orden en esta semana, que hemos tenido una semana para nosotros, unas conferencias muy exitosas. Bueno, no vinieron porque la orden fue, ahora tenemos una semana de oración. Y yo conversando ayer con los hermanos que participan en la iglesia corporativa, no, es que tenemos que orar en contra de ustedes, para que no les vaya bien. Pero nos fue al contrario, fue un éxito realmente, hermano, y nosotros agradecemos a Dios porque esta no es nuestra obra, es la obra de Dios, es el plan de Dios. Hemos podido tener algunas flaquezas como persona, como humano, pero en cada momento hemos estado invocando el nombre de Dios y bueno, pastor, usted ha sido testigo, hemos terminado exitosamente estas conferencias que hemos tenido en esta semana. Ha sido maravilloso, hermanos, y nos damos cuenta que la obra no es del hermano Roman, no es del hermano Alberto, no es del hermano Bernardino, de la hermana Olga, no es del pastor Villarreal, no, la obra es de Dios, porque a pesar de toda esa persecución que hubo esta semana, ¿saben una cosa, hermanos? Hoy fuimos a un río, 12 preciosas almas se bautizaron. Y hay algo muy importante que quiero que lo comente el hermano, porque los hermanos de Huancané, donde vamos a ir muy pronto, quizá en enero, pasó algo muy interesante para que hoy no se bautizaran. Comente un poco acerca de eso. Había planes a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a nivel mundo. Había una conferencia así o planeado aquí en Juliaca durante una semana. Tuvimos una otra presentación en las alturas, casi a 5.000 metros de altura, donde ya la nevada está ahí. El domingo, el primer día, empezamos así con unas conferencias allá en las alturas. Aquí en Puno le llamamos la zona, la minera, la rinconada. Y bueno, ahí es fuerte el frío. Y bueno, no sé, el pastor estuvo allí juntamente con nosotros participando de esa presentación, predicando a mineros que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y lindo, ¿no? Hubieron lágrimas después de tanto tiempo, algunos habían escuchado la palabra de Dios. Y bueno, este plan, pastor, lo habíamos estado haciendo con anticipación. Este grupo de hermanos que estamos acá presentes y de otros que faltan, no somos muchos, pastor, no somos unos cuantos. Hemos estado haciendo algunos planes de cómo podemos hacer. Hemos hecho publicidad por radio y televisión. Al enterarse de la publicidad de radio y televisión, nuestros hermanos de Huancané se han informado y han venido acá a Juliaca. Hermano Ronda, va a venir el pastor de México, dice, ¿es verdad? Sí, es verdad, hermano. Tienen que venir a las conferencias. Vamos a terminar con un bautismo. Y bueno, ellos están muy contentísimos. Entonces resulta que hoy, que han estado nuestros hermanos de Huancané, nos han venido con una noticia, pero que es sorprendente, ¿no? El pastor de Huancané se había enterado
se había enterado que los hermanos de un grupo que ellos lo han detestado, lo han despreciado, ¿no? Y ellos, los hermanos, si fueran ahí, si estuvieran aquí, darían un testimonio. Son una iglesia que ha sido rechazada por la misión aquí en Puno. Entonces ellos han decidido bautizarse con el pastor, el Evangelio Eterno. Entonces, al enterarse esto, el pastor de Huancané se había acercado a las hermanitas que eran candidatos para... Sí, el pastor de la organización, y le había dicho a los hermanos, hermano, vente a Huancané y yo te bautizo ahí en Huancané. Pero los hermanos bien firmes, nosotros ahora somos del Evangelio Eterno, queremos la verdad presente, nosotros vamos a bautizarnos con el pastor que viene de México. Y bueno, frente a todo ese ataque, ¿no? Los hermanos de Huancané se han venido a Juliaca y hoy han tomado su bautismo y ha sido una bendición maravillosa. Ha sido una bendición. También estoy platicando con los hermanos de Huancané. Ellos hablan aymara, ¿verdad? Sí, son de lengua aymara. Son de lengua aymara. Pero un comentario muy bonito, hermano, que quizá en otro momento se pueda hablar más acerca de esto, porque es uno de los lugares donde llegó el Evangelio, ¿no? Sí, ciertamente, pastor. Huancané es el lugar específicamente, estamos hablando de Guarizani, tiene una historia muy bonita. Los hermanos han contado cómo llegó el Evangelio allá a Huancané. El misionero americano que llegó a Huancané, antes de ir o llegar a lo que es las piedras partidas de Umuchi, es un lugar histórico dentro de lo que es la iglesia adventista, porque ahí aparentemente nació el Evangelio, pero los hermanos de Guarizani, de las cuales ahora están abrazando la verdad presente, ellos afirman y dicen que primero llegó a este lugar, pero por factores de economía, ¿no? Y todo, personas se la llevaron por bote, no había bote, pastor, habían unas lanchitas de totora, y se la llevaron al misionero Fernando Estal, se la llevaron hasta Umuchi, y bueno, desde ahí viene. Hay muchos lugares que aquí en la región de Puno, donde vivimos nosotros, pues tienen un historial muy bonito. Qué maravilloso, hermano Ronald, escuchar todo esto. Y yo quiero cambiar un poquito porque vamos a seguir platicando de cómo el Señor se está manifestando aquí en Perú, en esta parte del sur, ¿Sí? El sur de Perú, Juliaca, que es un lugar precioso, histórico, y que tiene el lago más alto del mundo, que es el lago Titicaca, y que es el logo, el icono de esta zona, que ya lo conocimos, por cierto, es maravilloso. Pero también aquí está con nosotros los siguientes. ¿Por qué no nos presentan los hermanos que están aquí? Bueno, está aquí a mi lado derecho es el hermano Alberto, es uno de nuestros diáconos actualmente en la iglesia. Nuestro hermano Bernardino, que también nos acompaña en esta noche por muchos años, durante todos estos años, ha sido un hermano que ha sido para nosotros un soporte. Ya él, con los años, ha sido una fortaleza para nosotros. Y está al costado su esposa, nuestra hermana Graciela, ¿no? Y también al que está ya al canto, al lado izquierdo mío, la hermana Olga, una de las hermanas que también ha sido de mucho fortalecimiento. Creo que los que estamos ahora presentes, somos los hermanos que hemos estado soportándole entre los vientos y las mareas, ¿no? Y bueno, y agradecerles aquí a mis hermanos que hasta hoy todavía podemos estar juntos y todavía decir, vamos a seguir llevando la verdad presente. Yo quisiera escuchar a la hermana Graciela, y estoy platicando con ella, una persona tan linda, y yo creí que era nueva adventista. Ella tiene muchos años, y quiero que nos explique cuántos años lleva de adventista, su familia es de adventista, y cómo fue esa separación de la organización al Evangelio Eterno. ¿Cuál es su nombre completo? Yo me llamo Graciela Yucra Ticona. Yo soy de Conima, de Tilale, acá a las fronteras de Bolivia. Entonces, años nosotros aquí nos hemos venido a vivir por el estudio, por el trabajo, todo ese tiempo. Tal vez
yo ya no he ido ni a la iglesia un buen tiempo, porque mi esposo no era adventista, porque en ese tiempo yo me lamentaba todo esto, un sufrimiento grande he sufrido esos años, y bueno, pues de ahí mi esposo, un sábado, llévame a tu iglesia. Entonces ahí fuimos a mi iglesia, yo contenta, feliz, que va a aceptar. Entonces mi esposo se entregó al Señor. Yo también, como ya hemos estado años trabajando, los tres, una hija, no, tres hijos tengo, dos han fallecido, una hija tengo acá presente, ya tengo nietos. Bueno, en ese tiempo hemos estado viviendo aquí con mi esposo, pero mi esposo se entregó al Señor. De ahí hasta hoy estamos siguiendo con mi esposo. Hay ese chasco que nos pasó en la iglesia Villahermosa. Ahí yo era jefa de diaconisa. Entonces en ese tiempo, en ese lapso, hemos estado feliz, contentos para que aquí en esta iglesia vamos a estar hasta el último. Pero no ha sido así, pero ha sido esa iglesia. Tanto que hemos anhelado estar presente, las hermanas, todo eso. Gracias a Dios, yo estoy en vida todavía. Nuestras hermanas que estaban asistiendo allí se han dividido la iglesia en dos, Villahermosa y Fuerte Pregón. A Fuerte Pregón se han ido una buena cantidad de hermanos. Y ahora, los que nos hemos quedado en Villahermosa, nos han llamado nos ha suspendido. Después del chasco que nos ha pasado, habrá pasado pues unos 2 sábados. Y ahí ya se suspendió los coros, todo se ha suspendido en la iglesia. Entonces, en ese tiempo nosotros nos hemos salido de la iglesia. Hemos estado solos 3 años, casi 3 años. Hemos asistido, nos hemos alquilado de la hermana Leoncia, su casa, una sala grande, ahí asistíamos. Ahí seguíamos cantando, hemos ido así, fuera de la iglesia, a Cusco, hasta Nazca, todos estos sitios, hasta Bolivia, hemos ido solos, sin dirección solitos. Solos, no. Entonces, ustedes salieron de la iglesia, de la organización, ¿verdad? Sí. Porque en ese tiempo que hemos salido, porque el pastor ha venido una semana de oración, ahí es lo que ya ríndanse ustedes para que lean esos libritos rojitos. A los jóvenes también le han dicho, hemos ido de Lima, ha venido el presidente de la Unión Peruana. Entonces ahí, dijo ahí los hermanos, dijeron, ¿para qué ustedes jóvenes han leído estos libros? Ahí está lo que los sucedió, por eso que están divididos. Por culpa de ustedes la iglesia va a dividirse. Entonces los jóvenes asustados, y nosotros, nadie nos hacía caso. Cuando se dividió la iglesia, porque ya sabían nosotros inocentemente, seguimos ahí cantando todo, mientras había habido dentro de la iglesia esos problemas. Entonces, había varios coros. El coral Horizontes salió ya con sus cosas, tenían su escritorio, todos se han cargado. Recién nosotros nos hemos enterado porque ha habido una bulla que ha pasado. Entonces había peleas, todo, pero ya se han sacado sus cosas
Coral Nuevos Horizontes. De ahí se ha dividido en dos. Ya después de un año a un colegio, José Antonio Encinos, ahí estaban tiempito asistiendo, ya ellos, y ellos se han ido, nosotros el coro Redención nos hemos ido a otra casa. Así hemos estado. Ahora, de ahí nos ha disciplinado, ha venido una semana de oración, ahí el pastor ha venido de la misión. Corral, no. Hemos amanecido toda la noche. Ahí nos ha hecho claro y en claro el pastor. Todo nos ha recomendado que vuelvan a la iglesia. Y nosotros no hemos querido, total que nos hemos quedado ahí, nos ha dejado. Después de poco tiempo ya nos hemos dividido nosotros también. Porque aquí mi esposo ha leído en Maranata. Los laicos dicen que van a terminar el Evangelio. Eso va a terminar. Así había dicho. Entonces los hermanos pues decían a mi esposo, ¿qué cosa eres tú? ¿Para qué lees eso? Así. Entonces el hermano Arturo y nosotros nos hemos salido de allí. El resto del coro están ahí en la iglesia, han vuelto. Qué interesante. Al platicar con la hermana Graciela, ella tiene muchas historias interesantes. Ella tiene 75 años de edad, pero se bautizó a los 12 años, tiene más de 50 años de ser bautizada. Sus padres fueron adventistas también. Ahora ellos entendieron que no podemos estar condicionados a un sistema, ni a hombres, ni a una organización. Como bien dijo el hermano Edgar, nuestro pastor principal es Cristo Jesús. La iglesia tiene consejeros, el apóstol Pablo era consejero, Pedro era consejero, pero todos iban a Cristo Jesús. Aunque dentro de los dones espirituales que el Señor da, médicos, pastores, profetas, maestros, entendemos que nos respetamos, la iglesia es una, todo un cuerpo, pero nosotros los pastores de la verdad presente no somos dueños de la iglesia, somos consejeros de la iglesia. Hemos sido llamados para ser evangelistas y para conducir la iglesia y para edificar la iglesia, para exhortarla, no para azotar la iglesia, no para dividir la iglesia, no para manipular la iglesia. Tenemos libertad de conciencia, amigos y hermanos, hay libertad de conciencia, no podemos depender de hombre. Me gusta lo que los hermanos aquí en Juliaca han hecho muchas cosas en 18 años y ellos han hecho ediciones muy bonitas de este libro que lo van a reeditar porque se acabaron, hermano. Sí, sí. ¿Sabe dónde me están pidiendo este libro? En Canadá, ¿se imaginan? Y me lo están pidiendo en varios países. Este libro se llama Eventos del Tiempo Final. Este libro es donde sale el libro Eventos de los Últimos Días. El libro Eventos de los Últimos Días es una recopilación, una compilación, y notamos que tiene algunos datos un poquito contradictorios o mal puestos o puestos con intención. Pero si ustedes van al libro Eventos del Tiempo Final, descubren que hay cosas maravillosas, extraordinarias, hermosas, que la iglesia necesita para este tiempo. Entonces, yo quiero seguir escuchando, también está el hermano Bernardino, pero hermano Ronald, díganos, cuando ya el Evangelio eterno, ¿cómo surge? ¿De dónde surge? Porque sabemos que hay varios evangelios eternos en varios países. ¿De quién dependen ustedes? ¿Cómo surgen? ¿Hacia dónde van? Y háblenos un poquito del libro también. Bien. ¿Me permite, pastor? Sí. Eventos del Tiempo Final es un libro que no está editado por la asociación. Por la organización. Correcto, sí. Lo han editado, lo han traducido del inglés al castellano, al español en este caso, hermanos laicos. Bueno, por la misericordia de Dios llegó este librito por acá y nosotros lo que hicimos es mandar a reproducir en cantidades y bueno, en parte hemos dado a un costo y en parte hemos regalado también a los hermanos. Bueno, las ofrenditas que juntamos
lo hacemos para también regalar, como hoy día también a los hermanos que han estado ahí, los que no tenían conflictos de los siglos, Perdón, se les ha hecho también presente. ¿Cuántos conflictos de los siglos regalaron esta semana? Bueno, hemos ya perdido la cuenta. Cada día hemos estado llevando una bolsita, una bolsa, y todos los días se iban los conflictos de los siglos, camino a Cristo. Y bueno. Algo que yo vi esta semana, lo acabamos de ver ahí en el teatro, es que se acabaron. Sí. Y la gente pedía más conflicto de los siglos. Hay un despertar. Hay hambre del Evangelio. Y saben una cosa, permítanme. Sí. Este libro, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Y sucede algo muy curioso, triste, pero también profético. Está siendo rechazado por los mismos adventistas. Los mismos corporativos están rechazando este libro. ¿Saben una cosa? Hoy están escribiendo, o sea, libros coartados, infiltrados, o si no, escriben libros de superación personal, están escribiendo libros de anécdotas, libros de fantasías, cuando estos libros son como las hojas del otoño, dice la sierva de Dios. Y esta semana vimos personas católicas de otras denominaciones y yo quiero un conflicto de los pidiendo el libro porque saben que la profecía se está cumpliendo y que lo que el conflicto de los siglos dice a través de la sierva de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Amén. Hermano Bernardino, díganos cómo fue su trayectoria en breves momentos. Pastor, buenas noches y buenas noches, amigo del mundo. Estamos aquí reunidos. Estamos reunidos aquí al hogar donde estamos, tenemos alojado, pero humildemente, con un gran corazón, a nuestro hermano pastor. Gracias por su visita, le agradecemos grandemente. Tal vez estamos practicando también lo que hicieron nuestros hermanos antiguos. Que siguieron a Cristo como Abraham, Lot, así. Mi nombre es Bernardino Huacasi Sucasana. Yo procedo de una comunidad de la provincia de Huancané también. Un lugar pobre que era. Pero por el esfuerzo por el estudio, gracias a la educación que nos dieron nuestros padres, siquiera para hasta secundaria, y hemos hecho un esfuerzo para poder estudiar nosotros mismos con nuestro recurso, con nuestro trabajo. Y yo estudié primaria y secundaria y conocí superior, de la cual aprendí mucho el materialismo. Y era materialista. A mí no me gustaba qué religión. No hay Dios. Eso era para mí. Hasta que terminé y me conocí con mi esposa, incluso me burlaba, no me gustaba que lo canten, no quería cantar guayos, otras cosas del mundo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A mí me gustaba estudiar, investigar. Entonces lo que sucede es que traté de investigar el origen del hombre. A mí me enseñaron en la universidad y leí acerca del origen del hombre y ciertas teorías que le dieron. Pero aquí estoy, gracias a esa investigación, llegué a conocer solamente en la Biblia el origen del ser humano. No hay otro, los demás son teorías. Bueno, en el año 1983 me llamaron a 82, me llamaron al colegio de Tupac Amaru como profesor y enseñé ahí. Y ahí es lo que me bauticé junto con mi esposa. Mi esposa siempre era adventista, pero yo me humillé. Más antes le dije a mi esposa, ¿por qué no vamos a tu iglesia? Como a mí me gustaba, no me gustaban las cosas del mundo, ya estaba. Porque saben ustedes en el mundo, un materialista cuando conocí yo, no son borrachos, son vegetarianos, los materialistas que he conocido. Tenía contactos en Arequipa con los israelitas, con los rusos. Son muy buenas personas, nos enseñaron incluso acá cómo caminar, cómo realizar actividades del cuerpo, formación del cuerpo. Bueno, hasta ahí ya me olvidé todas esas cosas. A veces uno piensa, ¿no?
Allí la libertad de cátedra era esa vez libre, no como ahora. Ahora es opresión para los estudiantes. Ha cambiado todo el sistema educativo, todo el sistema que se aplica en las universidades, muy diferentemente. Ahora, la organización de la organización adventista que he conocido, cuando yo pensaba en los hombres que salían con su corbatita, bien vestiditos, pensé que eran muy santos. Yo admiraba a esos hermanos, pero cuando ingresé poco a poco, tenía miedo. Entonces mi himnadito y mi Biblia llevaba acá adentro, ocultito, y así salía en las tardes también. Después de bautizarme en el año 83, creo más o menos, no recuerdo bien, junto con mi esposo tomó rebautismo y mi hija ya jovencita para ingresar a la universidad se bautizó también. Ella ingresó esa vez en enfermería, después se cambió a medicina, así, bueno. Ahí en el bautismo, después de que me bauticé, me llamaron al colegio, después 3 años trabajé y me sacaron, 4 años, me sacaron también de ahí por ciertas cosas también, por haber conocido a alguien ya, porque un hermano me regaló Conflicto de los Ciclos, y eso comencé a leer, y después he conocido, me he nombrado como promotoría del colegio, parte de la promotoría del mismo colegio. He visto, hermanos, cómo sucede, cómo me he enterado, qué es lo que sucede dentro de la organización. Más antes a mi esposa la habían hecho sufrir en colegio. Existe en los organización adventista en los colegios o en la universidad explotación del hombre por el hombre. No van a pensar que aquí en la organización se practica buenamente. El pastor que entra a la organización, no podríamos decir como una persona, quizás en el mundo podemos encontrar personas muy amigables y muy compasivos, que alojan, vaya no, te miran solamente el día sábado, te dicen hermano, cuando tú das alto diezmo, se encariñan contigo, incluso te visitan. Cuando no le das nada, no te miran ni siquiera. Eso es lo que existe. Y he conocido eso yo dentro de mi iglesia, que era Villahermosa. La iglesia Villahermosa había sido asociación laica, no pertenecía a la misión. El colegio tampoco no pertenece a la misión, solamente le dio el gobierno el decreto, es el gobierno, no de la. O sea que la organización adventista no daba nada a la educación, hasta hoy tampoco no da, solamente es la parte espiritual quizás. ¿Cómo llegué a saber ahora esto? En el año que estaba aproximadamente cerca de 2000, en ahí pues yo no sabía tampoco cómo funcionaba esta organización. Había levantamientos entre ellos mismos, tanto por la llegada del pastor Zagarra, ya habían estudiado, ni siquiera nosotros, no sé, la segunda venida había sido ya. Entonces nos enteramos. Un sábado nos presentó la carta de la misión del lago Titicaca, así se llamaba. No van a ir, hay un pastor que está predicando. Nosotros fuimos después de almorzar, curiosamente, jugando, bromeando. Llegamos lleno la iglesia, toda la iglesia Villahermosa. Entonces el pastor Zagarro dijo, como en el Teatro Municipal donde estamos actualmente ahora, donde hemos hecho nuestra actividad en ahí, ustedes son flojitos, no estudian. Y dirán ahora, ¿a quién voy a seguir? Y efectivamente ocurrió eso, ¿a quién voy a seguir? Pero yo ya aprendió eso y me cayó. Comencé a leer, me compré al instante Primeros Escritos, ese libro que me inspiró bastante. De ahí, después de cierto tiempo, vino el presidente de la Unión Peruana Nacional, acá, Juliaca, a arreglar el asunto. Entonces, ¿qué ha hecho? Escogió a los jóvenes. Con los jóvenes comenzó a arreglar y la iglesia puso en cero, totalmente. Ninguno. Entonces, poco a poco llamó, incluso a nosotros, como dice mi esposa, en una noche de oración, nos ha tenido hasta las 3 de la mañana, no, casi amanecido.
4 de la mañana, toda la noche. En él nos ha advertido que la maldita independencia. Y esto es lo que me importó a mi esposa, lo que en la misma iglesia también predicó el mismo pastor, era Jaimes. El mismo pastor predicó maldita independencia. Eso es lo que no nos ha gustado. ¿Qué dijo el pastor? Maldita independencia, dijo. En ese sentido, esa palabra es lo que no nos ha gustado. De ahí nos retiramos con mi esposa. Nos hemos comprado ese libro de Espíritu de Profecía, 2 volúmenes, son grandes libros. Y eso comenzamos a estudiar durante 4 sábados. Allá en el campo íbamos en una camioneta que tenía. Todos los sábados. De ahí nos decidimos orando a dónde vamos a ir ahora. Y ahora salimos de nuestro hogar, nos vamos a cualquier iglesia. El Espíritu Santo nos va a llevar. Y justamente llegamos a este grupo donde estaban reunidos en calle Huancané. Y entramos ahí con cierto temor todavía. Después de un sábado que asistimos normal, el siguiente sábado ya estaban dividiéndose también. Entonces, de esa manera, yo he llegado a conocer este mensaje. Y en ese grupito que estaba, solamente estaban poniendo nombre de grupo pequeño, pero no tenía nombre. Después hemos acordado, cuando a mí me llaman también, Evangelio Eterno. Desde esa fecha estamos viniendo con este nombre Evangelio Eterno. Y ahora no, yo en mi persona y con mi esposa no somos enseñados por nadie, ni por Sagarra, ni otro hermano, solamente hemos aprendido aquí estudiando poco a poco, y así hemos conocido toda la verdad que tenemos. Y ahora me he comprado todos los libros. Fue a Arequipa a comprar hasta con 1000 soles ese volumen de comentarios bíblicos. Hay algo importante, hermano Bernardino, que, por cierto, su testimonio, su historia es muy hermosa. Dios le bendiga porque Dios lo dirige. Dios los ha dirigido a ustedes, como ha dirigido a todos los que abren su corazón a la verdad presente. Hay algo muy interesante que él dijo, y cómo las iglesias hoy se están siendo conocidas, las iglesias de casa, que no son dirigidas por un hombre, sino que ellos, la clave de cómo se conduce la verdad presente es a través del estudio de la Biblia y los testimonios. Ahí ellos vieron la comparación de que lo que pasaba en la organización, él dijo cosas fuertes, que él pensó que eran santos los que estaban allí adentro, pero se dio cuenta de que estaban totalmente, no estaban representados por el escrito está. No estaban representados. Pero es interesante, hermanos, cómo podemos nosotros sostenernos como grupo pequeño, como grupo independiente. Queremos aclarar también esto, no, hermano Ronald y hermanos aquí presentes, no somos una octava iglesia. Hay que aclararlo, no somos la octava iglesia porque son 7 iglesias. Otra cosa importante que es bueno considerar, tampoco somos una nueva organización. No. Nosotros simplemente seguimos la verdad presente, somos un movimiento adventista del 7º día de la verdad presente. No queremos criticar a nadie, pero sí tenemos que definir y tener que reconocer que el sistema organización corporativo adventista se ha desgastado, ya está muy desgastado, es la parte tibia y que ha afectado a los fieles. Y lamentablemente ha sido la dirigencia de la iglesia, ¿sí? No estamos personalizando nada de esto, ni es una crítica, pero si vamos a los escritos, testimonio para los ministros, primeros escritos, y todos los testimonios del 1 al 9, cuando hablan acerca de la iglesia y el orden que la iglesia debe tener en este tiempo, la verdad se ha quedado lejos, está muy lejos. Lamentamos que muchos fieles todavía dependan de los hombres. En este momento nosotros queremos invitarles a que dependan de los escritos, dependan del Espíritu Santo, que nuestro pastor es Cristo Jesús, Él viene pronto y Él está tomando las riendas de la iglesia, porque los hombres si están fallando, Cristo defiende a su iglesia. Yo quisiera preguntarle al hermano Ronald en relación al Evangelio Eterno, cómo surgió hasta este día, cómo se conduce el Evangelio Eterno, de quién han dependido para que hayan llegado a ser Evangelio Eterno, hermano Ronald, por favor. Evangelio Eterno
como decía nuestro hermano Bernardino, bueno, en sí, originalmente nos llamamos grupo pequeño. Un grupo pequeño, pasamos a ser el grupo pequeño, el Evangelio Eterno. Pero este grupo pequeño ha estado creciendo. Hemos alcanzado por lo menos a una cantidad de 100, y un congreso que hicimos acá en Juliaca, por lo menos en una reunión de esas, tuvimos la asistencia de más de 1000 personas en este congreso. Y bueno, entonces desde ahí hemos venido con el Evangelio Eterno, y nos conocen como Evangelio Eterno. Pero acá quiero de repente definir, ¿no? Algo, decir en claro. Bueno, siempre nos han dicho aquí, pastor, de que nosotros somos agarristas. Yo particularmente nunca he tenido un estudio que me haya dado el pastor Zagarra, a quien se lo respeta como pastor, que me haya enseñado algo de lo que la Biblia dice. He cogido un complemento a través de los estudios y un congreso que hubo en Bolivia, pero bueno, yo creo que aquí más que ser zagarristas o lo que digan, somos adventistas del séptimo día. Bien. Eso es lo que queremos dejar en claro. No somos, la mayoría de acá, de los hermanos corporativos, en este caso de los que pertenecen a la misión del lago Titicaca, siempre nos ven, estos ya no son adventistas. Bueno, y lo que decimos siempre es, el adventista, ¿qué hace? El verdadero adventista tiene la Biblia, lleva el espíritu de profecía y la enseña así al pueblo. Entonces, creo que Dios la instituyó así, lo puso así para que nosotros nos eduquemos. Entonces, por eso es que somos adventistas. Y la mensajera de Dios dice, no deben avergonzarse de llamarse adventistas del séptimo día. Y no nos avergonzamos, somos adventistas del séptimo día. Tenemos sí el nombre Evangelio Eterno, pero ahí tampoco no dependemos ni de ningún otro Evangelio Eterno de afuera, ¿no? En este caso. A inicios del año 2001, tenemos que sí reconocer el pastor Rafael Pérez, quien a la vez también ha sido denunciado por la Corporación Adventista con abogados católicos. El pastor Rafael Pérez, bueno, ha sido por un tiempo que nos ha estado enviando materiales para estudio y nosotros estudiábamos eso y eso ha hecho que todavía sigamos, ¿no? Y el Evangelio Eterno tampoco. Nosotros cuando nos formamos como Evangelio Eterno no conocíamos que había evangelios eternos en Florida con el pastor Pérez o como también con el pastor Hugo Gambetta. Al contrario, ¿no? Yo recuerdo en el año 2006 o si es el año 2009, llegó aquí el pastor Gambetta. No somos parte del ministerio del pastor Gambetta. Sí, escuchamos muchas de las predicaciones que él lo hace, pero no formamos parte del ministerio que tiene el pastor Gambetta. En el año 2009 llegó invitado de una de las iglesias aquí de la corporación y nosotros asistimos por poder aprender, porque lo hemos escuchado muchas de sus enseñanzas que en verdad nos interesaron. Entonces nosotros también hemos ido al local donde estaban reunidos. Entonces, entre las preguntas y respuestas que se hacían entre la parte final, nosotros preguntábamos, pastor, nosotros hemos sido expulsados de la iglesia, de la organización, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces la respuesta nos quedó totalmente congelados, fríos, porque el pastor en ese entonces dijo, si no les dejan entrar por la puerta, porque nosotros ya estábamos controlados por la puerta, porque no podíamos entrar, había una orden desde arriba, desde la misión, tales y cuales las personas no podían entrar ni tomar el púlpito para predicar en las escuelas sabáticas. Ni siquiera entrar. Sí, ni siquiera entrar. Entonces, al preguntarle esto al pastor Hugo Gambetta, nosotros aquí le preguntamos eso y él dijo algo que nos ha impactado muy fuertemente, ¿no? Y dijo, si no me deja entrar por la puerta, aunque sea entrense por la ventana. Entonces, nos sorprendimos. Pero gracias a Dios siempre pone su palabra. En Zacarías capítulo 3, el verso 10, dice algo interesante, que
el amigo invitará a su compañero debajo de su vid, debajo de la higuera. Yo creo que eso era algo que se debía cumplir también. Y es como hemos venido, pastor. Nosotros no hemos, le decía al inicio, pastor, no conocemos a un pastor, no conocemos de depender de alguien. En Juliaca nos hemos valido así entre nosotros, los que estamos, los hermanos aquí a la cual pertenecemos, vienen, sí, nos visitan otros hermanos, muchas veces con intenciones no sanas, ¿no? Sino para llevarse las ofrenditas que tenemos. Y nosotros las ofrenditas que tenemos la usamos para la evangelización. En Juliaca hemos tenido programas radiales contratadas, programas televisivas también, en las cuales espacios que hemos comprado para nosotros poder predicar. Actualmente tenemos una emisora que hemos comprado las horas desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y bueno, como no tenemos nosotros a quien sostener, pues tenemos que hacer una labor aquí en Juliaca. No podemos quedarnos tampoco entendiendo la palabra, entendiendo que el tiempo está muy difícil y de que debemos de apurar la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de predicar la palabra. Entonces esa es una razón por la cual también actualmente tenemos una emisora aquí en Juliaca de nombre Radio Pachacute, con el programa también Evangelio Eterno. Dice que hay algo muy bonito, hermanos, y que él lo está comentando. Como iglesia libre, adventista del séptimo día, de la verdad presente, el Evangelio Eterno, ellos son libres, no dependen de ninguna organización, no dependen de ningún ministerio, ellos están dependiendo directamente del Señor Jesucristo y en el conocimiento que Dios les ha dado, porque hay mucha oración y consagración, se han administrado correctamente. Los proyectos misioneros son importantes, hay avances muy bonitos. Es la segunda vez que estoy acá y yo agradezco a Dios y a los hermanos porque fue una manera milagrosa que llegamos a este lugar y que Dios sabe cómo dirige este mensaje y a sus mensajeros. Pero qué bonito lo que acaba de decir el hermano, que ellos no dependen de ningún ministerio, ni tampoco iniciaron colgándose de un ministerio, sino de la palabra de Dios, de su mensaje, de la Biblia y de los testimonios. Así que así caminará la iglesia en el fin del tiempo del fin. No dependerá de nadie. Yo me siento contento con ellos, soy un pastor, pero soy un consejero para ellos. Yo no vine a ordenarles, no vine a ejecutar órdenes, ni vine a investigarles, vine a fortalecer la iglesia que el Señor Jesucristo tiene aquí en Juliaca. Hay un movimiento muy bonito aquí, yo estaba en el radio, estaba en la televisión, y hemos estado trabajando de manera maravillosa para fortalecer juntos la obra del Señor. Yo quisiera escuchar al hermano Alberto. A ver, hermano, sí. A ver, el hermano Bernardino quiere decir. Puede impactar de repente para el mundo que muchos nos están escuchando. Yo he sido disciplinado realmente solamente por leer Maranata. Quizás si hubiéramos estudiado, si hubiera sabido más, hubiera predicado incluso a ellos. Yo tenía temor cuando me visitaron toda la junta de iglesia de Villahermosa, sus 3 pastores, ancianos, diaconisas, todo. Aquí lo he recibido de buena manera, me miraron. Es que tenía un pastor que venía primerito a practicar acá. Incluso hemos asistido acá, hacía comer en mi casa. Como siempre mi esposa, le invitábamos al pastor y nos decía, acá en tu casa vamos a hacer. Sí, después de cierto tiempo, de 3 años, regresó como pastor. Ese mismo pastor fue enemigo nuestro y es el que me disciplinó a mí. Usted había leído y está hablando a los hermanos y está incentivando. Usted solamente tiene que ir, si quiere asistir, se sienta nada más. No puede hablar nada ni predicar así. Y ahora el otro pastor vino, ya es de parte de mi coro, y era presidente, un amigo también, con la cual hemos estudiado, y me dijo directamente él cuando vino acá con su pastor, estamos viniendo a fin de que usted no se pierda, nosotros teníamos la culpa si usted se pierda. Entonces, usted ha dicho que la iglesia adventista es Babilonia, ¿no?
Entonces, efectivamente, esta confusión, estas cosas, tenía miedo, absolutamente. Después me dijo, usted, vea usted, nosotros ya hemos librado, ¿no? Y me dijo, anatema es usted, mi dirigente me dijo. Y entonces, de ahí es el que lloramos con él. Tanto nos hemos encariñado con él, porque todos nos conocen. Buenos amigos teníamos en Villahermosa. Actualmente nos seguimos encontrando. Me respetan a mí. Buena relación, tanto con la Reforma, con la organización también. Con los hermanos distintos, si les tengo sobrinos, tengo bastantes. Gracias, hermano. Ahora, yo quisiera decir, después de esto, ¿cómo es que nosotros como Evangelio Eterno nos mantenemos? Y también Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios, exactamente, en nuestra manera de vivencia, de vivir, en nuestra vestimenta y en nuestra alimentación. Aquí, en nuestro cuerpo, con mi esposa, por la enfermedad que hemos tenido, claro, hemos malogrado ya. Entonces, necesariamente el cuerpo tiene que transformar poco a poco. Lo que nos interesa y nos llama atención es la alegría que queremos vivir con Dios, con su palabra. Y por lo tanto estamos tratando de cumplir en la alimentación a este cuerpo tipo animal, ya no enfermo. Ya estamos 12 años, creo, algo más. Hermanos, aquí está también el hermano Alberto. Yo el otro día tuve la oportunidad, el privilegio de estar en su hogar y en el camino conocí cómo él conoció la verdad, como Cristo entró a su corazón. Y quiero que brevemente nos diga, porque estamos por concluir, haremos una conclusión, pero hermano Alberto, lo que me platicó, eso que usted vio, sintió y de qué manera entró a este Evangelio Eterno, díganos brevemente. Ante todo, pastor, muy buenas noches. Todos los que están escuchando el vídeo entero, muy buenas noches. Pastor, yo conocí el Evangelio en 1998 a través de un grupo pequeño que habían estado estudiando la Biblia acá en Juliaca. Yo soy católico, casi 38 años, y en 1998 por primera vez he escuchado, ¿no?, lo que estaban estudiando la Biblia. Y bueno, como era la primera vez, yo casi no me interesaba, ¿no?, porque como no entendía, entonces la hermana que estaba enseñando había estado estudiando la Reforma por Salud. Entonces, casi que no tomaba interés, quería irme, ¿no? Entonces, bueno, Dios mediante será que me quedé. A la hora de las 12 la hermana nos ha invitado, que en la tarde van a venir a mirar una película, ¿no? Entonces, bueno, regresé en la tarde y en la tarde mirar una película que es titulada El Alquimista. Entonces, esa película me impresionó bastante y ahí ya me di cuenta de que los católicos estábamos equivocados. Ya, entonces ya, con eso más, después he escuchado que llegó el pastor Eduardo Zagarra, ¿no? Y en ahí es donde también asistí a su reunión por una profecía de Daniel capítulo 12, versículo 11, que hablaba del cambio del sábado al domingo. Eso entendí. Entonces de ahí un poquito ya me interesó ya estudiar la Biblia. De ahí ya, después ya empecé a ir a la iglesia acá de Villahermosa en Juliaca. De ahí ya también, como era nuevo, el anciano de la iglesia nos ha invitado a que los nuevos vayan a una aula a estudiar, abajo nos ha dicho. Entonces, ya estábamos estudiando y el anciano me tenía confianza, hermano, vamos a dirigir la iglesia, me dijo, vas a leer. Entonces yo empecé a leer, tenía miedo al principio, pero poco a poco ya empecé a leer y así estábamos yendo sábado en sábado, estábamos asistiendo los nuevos en el aula del colegio. Y hasta que un sábado nos dijo que tienen que subir arriba al culto divino, ¿no?, a la hora del culto divino. Entonces, bueno, nosotros no quisimos, porque acá no vamos a estudiar, pues hemos dicho entre varios, ¿no?
Entonces, y al próximo sábado sigamos asistiendo, pero nos encontramos con la sorpresa de que la puerta ya estaba cerrada. Entonces, de ahí es donde yo ya, un hermano dijo, ¿por qué no estudiamos entonces afuera? Porque ya nos ha cerrado. Entonces, eso ha sido, ¿no?, lo que ya me da cuenta que ya nos ha agotado del aula, ya de ahí es donde ya hemos empezado a estudiar afuera. Y, ¿no?, afuera en una casa de un hermano, y ya nos encontramos con varios hermanos, y de ahí hemos ido estudiando de casa en casa, hermano. Y solamente una experiencia también he tenido desde que una vez los hermanos hemos preparado unos folletos, porque un pastor vino acá a Juliaca, en el estadio, ¿no?, se presentó, y nosotros solamente hemos preparado esos panfletos porque hemos sacado el escrito, ¿no?, de la Biblia y el Espíritu de Profecía, y estábamos repartiendo, y los hermanos de la corporación se molestaron, no quisieron recibir, nos quitaban y algunos lo pisaban, ¿no? Eso me impresionó también bastante, pastor. Entonces, ¿qué está pasando?, ¿no? Yo no conocía bien la palabra, ¿no? Entonces, ya después ya seguíamos estudiando de casa en casa, hasta que un día hemos tocado el estudio del libro de Apocalipsis 14, ¿no?, el mensaje de los tres ángeles. Cuando hemos estudiado el mensaje del segundo ángel, ahí ya hemos visto que, ¿no?, hemos llegado a la conclusión de que la iglesia ya había sido Babilonia, ¿no? Había también una división en esa iglesia. Entonces, pero, pastor, realmente yo he estudiado por mi cuenta la Biblia y el Espíritu de Profecía. Yo no conozco la palabra a través de un sistema, a través de la organización, ¿no?, sino a través del grupo pequeño. Esa es mi historia hasta ahorita, sigo estudiando, ¿no? Sí, que fue el de la película Alquimista, ¿y qué más? Alquimista, ¿no?, esa película de Alquimista. ¿Y lo otro? El otro era el mensaje de Daniel 12:11. Daniel 12:11. Dos cosas a él le abrieron el interés del estudio. El Alquimista, yo nunca he visto eso, pero Daniel 12:11, ¿no? Daniel 12:11, sí. Ese es interesante. Eso fue lo que lo movió, lo llevó al estudio del grupo pequeño. Le cierran la puerta y después se van casa por casa, y hoy es parte del Evangelio Eterno. Qué maravilloso. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ir concluyendo esta entrevista y la presentación de los hermanos. Es porque varias personas, hermano Ronald, cuando yo viajo, me dicen, ¿y cómo están los hermanos allá? ¿Cómo iniciaron allá? ¿Cómo los expulsaron allá? ¿Cómo sobreviven ante la crisis que tiene la iglesia en este momento? Pues por esa razón estamos aquí, porque queremos que conozcan cómo Dios tiene obra en este lugar. No son perfectos, tenemos ciertas cosas que tenemos que mejorar. La gente piensa que cuando alguien ya se separa, ya son santos o están en el cielo. No, estamos en un proceso de purificación, de crecimiento en el conocimiento de la verdad presente. Pero obviamente nosotros evitamos que, como todo grupo de la verdad presente en cualquier parte del mundo, se está guiando a través de la ley y el testimonio, y están cuidando los mandamientos de Dios. No hay costumbres paganas, ni idolatrías, ni fiestas, ni festejos, que el día del padre, que el día del pastor, el día de la amistad, el día de la madre, que el día del que sea, ya no se celebra, porque los énfasis principales de cada sábado son cristocéntricos. Sí, la iglesia de la verdad presente solamente se dedica a predicar el evangelio eterno, ¿sí? El evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, el cuarto ángel, que ya también está, ya es parte de este mensaje también. Entonces, no somos nada extraño. Nuestras bases fundamentales y principios son la Biblia y el espíritu de profecías. Algo maravilloso. Entonces, por eso hacemos esta entrevista, porque los hermanos que escuchan cómo la obra aquí avanza en medio de persecuciones, en medio de hostigaciones, en medio de desprestigios, la obra avanza. Y hermano Ronald, en conclusión, lo que hemos dicho, ¿cómo están ustedes? ¿Cuáles son las proyecciones? Sabemos, yo estuve en el lugar donde se reúnen, supe cómo llegaron a ese lugar también, y los planes misioneros que
están haciendo conforme a la Biblia, que es apresurar la segunda venida de Cristo. Díganos lo último que usted quiera decirle a la iglesia en el mundo de la verdad presente, para que estemos unidos, aunque estemos lejos en otros países, aunque aquí hay varios grupos, pero nos une la verdad presente, los principios fundamentales que el Señor ha dejado para la iglesia en este tiempo del fin. Sí, pastor, gracias en esta última parte. Decirle a todos nuestros hermanos que nos escuchan, hemos comprobado nosotros que Dios puede conducir a su pueblo. Amén. Realmente hemos entendido que Él está tomando el timón y está conduciendo a su pueblo, y nosotros nos guiamos a través de Él. No tememos a hombres, sino solamente tememos al único Dios verdadero. Amén. Y hemos avanzado así. Y vamos a seguir avanzando, tenemos planes aún todavía. Juliaca es una ciudad donde ya ha bastante avanzado lo que es la maldad, entonces tenemos planes también de poder salir de estas ciudades, y bueno, yo creo que todos debemos de salir. En la página 180 de este pequeño libro, lo que es Eventos del Tiempo Final, dice algo interesante donde dice: de ahora debe predicarse el mensaje del cuarto ángel. Y nosotros siempre lo hemos visto como grupo pequeño, como evangelio eterno, como ministerio evangelio eterno, hemos visto que debemos de predicar ahora el mensaje del cuarto ángel, porque el mensaje del cuarto ángel nos ha mostrado de que la iglesia no ha logrado predicar completamente el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel que originalmente fue dada a la iglesia adventista. No lo termina, no lo está haciendo. Entonces, el mensaje del tercer ángel se ha visto muy debilitado y apagado. Y Dios, en su misericordia, envía este otro ángel, del cuarto ángel, para fortalecer, para apoyar, y creo también para nosotros aquí en Juliaca y para todos debe ser una razón de seguir proclamando el mensaje del evangelio eterno. En verdad, pastor, muchas gracias por la visita, por el esfuerzo que usted ha hecho hasta aquí. Juliaca y los hermanos estamos agradecidos profundamente, porque normalmente no tenemos esta clase de visitas, o si alguna vez alguien intentó visitar, pero fueron solamente para, como quien dice, jalar agua para su molino. Nosotros no queremos eso, porque la Biblia no lo acepta eso, sino debemos poner un plan de que debemos seguir trabajando y poniendo la obra de Dios al frente, dejando de todos los lados los planes de los hombres. Y bueno, creo que Evangelio Eterno aquí es un ministerio que se ha conducido durante estos 18 años con la ayuda solamente de Dios, y va a seguir para adelante. Yo estoy convencido de que si hasta acá Dios ha hecho lo que ha hecho, pues vienen aún todavía tiempos donde debemos de apresurar y de lo que debemos de hacer para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Ronald, creo que ha sido muy claro. La obra de Dios terminará con los laicos. Amén. Terminará con los laicos, que por la capacidad que Dios les ha dado, su Espíritu Santo, con seguridad sabemos que ellos hacen la obra pastoral. Sí, La están haciendo. Nosotros solo venimos a hacer antes, y al dar testimonio entendemos que Cristo viene pronto. Algo muy importante. Sí, pastor, sí. si le puedo cortar en ese punto, hemos tenido problemas. Por ejemplo, nos han dicho siempre, bueno, ustedes no tienen pastor. ¿Quién va a celebrar la Santa Cena? ¿Quién va a celebrar los ritos del bautismo? Y bueno, siempre nos han atacado por ese lado. Y los pastores han empezado a llevarse a la gente porque, bueno, no teníamos un poco así una orientación clara y precisa de lo que debíamos de hacer nosotros. En sí, yo he visto en otros lugares que hay pastores ungidos. Entonces, aquí en Juliaca, bueno, entre los hermanos hemos tomado en una reunión en plena, tomar un anciano, ¿no? Y poder trabajar de esa forma. Hemos estado, bueno, pues en ese aspecto es lo que donde la gente, las personas, hermano, pastor, creen que, bueno, como piensan que sí, necesariamente deben ser bautizados por un pastor.
Y bueno, eso es lo que ha estado apartando a muchos hermanos también que no están, como que dicen, no firmes, centrados en la verdad. Bueno, hay que comprender que Felipe era un diácono, ¿se acuerdan? ¿Verdad, pastor? Y él bautizaba. Entonces, personas consagradas que la iglesia ordenó con oración y con ayuno, como los apóstoles, como los ancianos que el apóstol Pablo nombraba y los diáconos, todos eran llenos del Espíritu Santo y hacían una obra pastoral. Pero tampoco no estamos diciendo que ya no le digan pastores a los pastores, porque hay esa corriente que dice que ya no se les diga. No, la sierva del Señor revela que somos una iglesia, que somos un equipo, laicos y pastores. No estamos en competencia, en contenciones de aquellos hermanos que dicen, ya no queremos pastores. No. Tenemos pastores y laicos se unen al final. Amén. Y terminan la predicación. Ahora, exactamente, pastores y laicos estamos unidos. Nadie debe controlar las obras locales. Y algo muy interesante que comentó el hermano y que yo comparto con él, es que la obra no depende de ningún gran evangelista, de ningún gran predicador. Todos colaboramos para la iglesia que el Señor tiene aquí en Juliaca. Somos consejeros, somos conferencistas, somos evangelistas, pero nunca estamos diciendo o pidiendo que la obra se centre en uno. No, de ninguna manera. Y hemos trabajado con los hermanos de Juliaca, aunque estamos lejos desde México, en equipo. Nuestro interés es la salvación de las almas, el fortalecimiento de la iglesia, la capacitación de la iglesia, el evangelismo, porque necesitamos apresurar la segunda venida y el Señor nos ha movido a muchos países. Uno de los lugares importantes que yo considero es donde hay un corazón abierto y sincero aquí, y el Señor nos ha traído, y ¿saben qué? La obra ha avanzado para la gloria de Dios. Entonces, amigos que nos escuchan, muchas gracias. No nos centralicemos en una persona. Oremos por los pastores, oremos por los misioneros, oremos por los médicos misioneros, oremos por los evangelistas laicos. Todos servimos unidos a Cristo Jesús. Y es cierto que usted ve un grupo por allá, otro grupo por allá, otro grupo por allá. No importa dónde estemos, pero nos une, estamos unidos en espíritu y en verdad. Nosotros no somos de aquellos que han encontrado nueva luz y que se van por allá como átomos separados. No, esta iglesia está unida en la verdad presente. Los 7 pilares los 7 pilares adventistas, que son los mismos de los pioneros, eso nos mantendrá unidos hasta que Cristo venga. Pronto nosotros esperamos el derramamiento del Espíritu Santo. Y para aquellos hermanos que tienen inquietudes y que critican y dicen, no, se están dividiendo, Dios está purificando a su iglesia. Él la está purificando. Primero somos llamados, luego tiene escogidos y luego son los fieles al final. Apocalipsis 17:14. De todas maneras es importante mencionar esto. No haremos una organización, no seremos una institución, tampoco somos una iglesia más, somos la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de la verdad presente. Lo mismo que sucedió antes de 1844, cuando fue el fuerte clamor, es lo que está pasando ya ahora, es lo que ya está iniciando fuertemente. Primer ángel, segundo ángel, tercer ángel y el cuarto, que está confirmando todos los mensajes del Evangelio eterno. Por eso esta iglesia se llama así. Entonces, hermanos, gracias por escucharnos. Sí. Yo le quiero cortar algo más y aprovechando esta oportunidad, quiero invitar a todos los que nos escuchan en otros países, al otro lado del mundo. En verdad, esta zona de Juliaca necesita aún todavía trabajar mucho y necesitamos materiales. Lo poco que conseguimos se la damos. Y nos falta aún todavía llegar a provincias, llegar a distritos, llegar a localidades, a nuevas comunidades. Sí, y necesitamos llevarles los materiales. Los hermanos que están por allá tienen tanto deseo de seguir aprendiendo, pero no tienen material. Y a veces les falta una Biblia, les falta un libro, y lo que podemos se les lleva, y tampoco nosotros estamos en la posibilidad de costearles todo. Yo estoy visto, pastor, hoy día se han venido desde Huancané, y bueno, los hermanos quieren venir acá a Huancané, pero no tienen los recursos. No tenemos que hacer los modos posibles para que los hermanos lleguen hasta Juliaca. Entonces, yo pido, si es que
Dirán hermanos que quisieran colaborar con materiales de la verdad presente, bienvenido, ¿no? Eso es lo que quisiera también pedir en su espacio, por favor. Claro que sí, y llegó un contenedor a Colombia, ahora poco antes de que llegara el Papa a Colombia hubo problemas, la hermana Margot fue acusada, pero hay hermanos de buen corazón en Washington, en otros lugares y países, que creo que cuando quieran apoyar, acuérdense del Evangelio Eterno de Juliaca, acuérdense que el Evangelio Eterno no depende de otro evangelio, es exclusivo de aquí. Ellos son Evangelio Eterno desde 1998, más o menos, sí, aproximadamente, antes de que surgieron otros evangelios eternos. No hay contención con ningún ministerio, al contrario, cada quien en cada parte del planeta está haciendo su obra, pero donde pueda haber apoyos, hermanos, donde pueda haber los que tengan la posibilidad de que puedan apoyar con gusto, ellos quieren materiales, no piden más, y muchos lugares lo están pidiendo también, pero oremos por la obra es de Dios y avanzará. Hermanos, si a los que están escuchando o que de repente ven raro, es que ellos son disidentes, es que ellos son separatistas, no somos más para lo que el Señor nos ha llamado, adventistas del séptimo día de la verdad presente. Que no pertenezcamos a la institución, a la corporación, no significa que dejamos de ser la iglesia. Si nuestro nombre no está escrito en un registro terrenal, no significa que no esté escrito en el libro de la vida. Estamos contentos de servirle al Señor, estamos contentos de trabajar para Él, de apresurar su venida y de proclamar el Evangelio eterno desde aquí y desde cualquier parte del planeta. Deseamos de corazón que el Señor los ayude y les bendiga. Nuestro hermano que está grabando, ¿cómo se llama él? Es el hermano Rolando. El hermano Rolando. Sí, es el esposo de nuestra hermana Olga, que está aquí con nosotros. Sí. Ellos también tienen su experiencia. Nos gustaría que conocieran al hermano Rolando. Unos minutos, hermano, lo puede tomar el celular un momento y que venga el hermano Rolando, así como lo tiene, que lo agarre y venga un momento y él también le salude, porque mientras nosotros hablamos aquí, él está emocionado, está muy contento. Él es de esta iglesia, hermanos, que repetimos, somos un grupo pequeño, es la iglesia del Señor, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. La iglesia, amigos y hermanos que nos escuchan, no es un edificio, no es una oficina, no es una organización. La iglesia, según alza tus ojos en la página 325, la iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Amén. El apóstol Pablo dice en Corintios, columnas y baluartes de la verdad. Hermano Rolando, muchas gracias porque aguantó. Y díganos en 2 minutos, ¿qué quiere decirnos acerca de su experiencia con el Señor en este Evangelio eterno, en esta verdad presente? Bien, agradecidos por esta oportunidad, pastor. Qué linda experiencia de hoy día, de llevar a las aguas a estos valientes hermanos, ¿no?, que han decidido humildemente seguir a Cristo. Y qué bien ese día, hermano. Pastor, ¿no? Bien, mi experiencia en estos años que están pasando, a veces siempre es muy triste, ¿no? En esta vida vamos a tener un poco triste, pero con la ayuda de Dios estamos sobrellevando toda carga, ¿no? Toda carga, como dicen, ¿no?, estamos llevando la cruz todos los días. Entonces, conocimos también desde aquellos años, desde 1997, 98, estamos conociéndonos poco a poco, estudiando la Biblia, el Espíritu y profecía, y así. Y a veces, como decía nuestro hermano Rona, no hay a quien decir pastor. Aquí entre nosotros, en donde nos reunimos, entonces decimos, nos conformamos en repetir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es una linda experiencia, linda experiencia de experimentar una vida espiritual, ¿no?, así fuera de la iglesia, ¿no? A veces pone en cierta ocasión, ¿no?, a veces uno duda, ¿no?, pero a veces encuentra la escritura
y dice, está bien, ¿no? Todo está bien. Se fortalece uno estudiando la palabra, estudiando el Espíritu y profecía. Y conocí el Evangelio mediante mi esposa, ¿no? A veces ella es la fortaleza de mí. A veces en los andares, en los afanes de los días, uno flaquece, ¿no? Lenta a veces, pero la fortaleza está en la casa. Llega a la casa y eso está pasando. Esta es la noticia del día. Eso es. Amén. Hermano Rolando, gracias. Sabemos que tiene una experiencia muy bonita y cómo se han conducido. Y saben una cosa, hermanos, yo vengo a Juliaca. Yo vengo a mi casa a Juliaca. Quiero decirles. Es su casa. Vengo como mi familia. Porque yo veo a los hermanos, el movimiento y la unidad que tienen es maravillosa. Es una bendición. ¿Saben qué? No somos perfectos. Sin embargo, se siente el ambiente muy agradable. Se siente acogedor y ellos están como mi familia y yo estoy como su familia para ellos. Sabemos que seguimos creciendo y nos edificamos como el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor y perseveraremos hasta que Cristo venga. Me gusta escuchar varias cosas y quiero comentarlas rápidamente. Ellos están con el plan de salir de las ciudades, siguiendo las recomendaciones del Espíritu de Profecía. Pero son bastantes familias y nadie quiere separarse del ambiente tan lindo que se tienen. Hermano Ronald, ¿dónde se reúnen para que los hermanos que en algún momento tengan algún viaje puedan acompañarlos? Sí, bueno, quizás haciendo un pequeño comentario, hemos empezado con un local de alquiler en alquiler. Hemos estado tras alquiler hasta que los precios nos subían y nos subían. No podíamos pagar el precio del alquiler. Entonces decidimos, una hermana dijo, daré mi canchón. Quisimos armar una carpita en el canchón de su casa y apareció otra hermana Lucia, que apreciamos mucho nosotros, dijo, yo les doy un pequeño terrenito. Entonces nos hemos ido a ver el terrenito, lo hemos trabajado y el terrenito era muy difícil de trabajar y al verlo que si lo construimos iba a quedar igual chiquitito. Entonces, aquí nuestro hermano Bernardino, por las amistades que él tiene, se había enterado que un hermano también estaba necesitado y bueno, quería vender ese terrenito. Entonces, cuando el hermano Bernardino conversa con el que la quería vender, pues lo estaba dando a un precio que podíamos nosotros alcanzar, juntando todo el dinerito de todos los hermanos, pidiendo la colecta de uno tras otro, pues la adquirimos un pequeño terreno en este lugar de Salida Huancané, en Juliaca, Salida Huancané, kilómetro 5,